Profesora, Leslie, más que nada una pregunta acá respecto al calcio. Tú hablabas del calcio, imagino que en general y cuando hablas de los niveles te refieres al extracelular, pero ¿qué relación hay con el calcio intracelular? Aunque no te sepas las cantidades exactas, pero ¿se concentra más o menos en el intracelular? ¿Mucho más, mucho menos? ¿Cuál es la relación que hay ahí entre el extracelular y el intracelular? Es que el intracelular, yo creo que está más concentrado en el intracelular, perdón, en el líquido intracelular, yo creo que hay mayor concentración o mayor porcentaje debido al funcionamiento que está realizando en los diferentes tejidos. Por ejemplo, en el calcio está constantemente utilizándose para generar, no sé, la estabilidad, ¿no?, en los huesos, por ejemplo, a nivel renal o intestinal, eh, genera o modula mucho, no sé cómo decir, proceso, no, eh, pero median muchas acciones que se generan para mantener el metabolismo. O sea, tú dices que hay más calcio en el intracelular que en el extracelular, por lo que te Eh, entiendo la explicación. claro, porque está más contenido intracelularmente en el sentido de que está siendo utilizado por varias, eh, ay, ¿cómo decir? No, sí entiendo, funciones celulares. Es que sabes que Sí. Leslie, yo creo que tiene una confusión, porque es todo lo contrario. El calcio es eminentemente extracelular. En el intracelular solo se almacena dentro del retículo endoplásmico o Ah, ya, ok. sarcoplásmico en el caso de los músculos. De hecho, si aumenta demasiado el calcio en el intracelular, una de dos, o se excita la célula, que va a depender del tipo de celular que estemos hablando, lo que ocurra, puede hacer apoptosis. El exceso de calcio intracelular induce apoptosis. Entonces, es todo lo contrario. Y cuando tú te refieres al uso de hueso y tejido, en los huesos principalmente el calcio está en la matriz extracelular, no en el intracelular. Entonces, es cierto, lo utilizan los osteoblastos, pero en la matriz, en el extracelular. Entonces, que tengas bien claro que el calcio es un catión eminentemente extracelular, no intracelular. De hecho, el segundo catión más abundante después del sodio a nivel extracelular. En cambio, en el intracelular, el más abundante es el potasio, porque el calcio se concentra muy poco, ¿ya? Para que no tenga esa confusión, ¿sí? Mm, muchas Además, gracias. ponte a pensar, casi todas las cosas que tú mencionas ahí son casi siempre que es porque el calcio está saliendo o está haciendo algo afuera, ¿ya? O a lo más a nivel de la membrana, no a nivel intracelular en el citoplasma, ¿ya? Para que no tenga esa confusión. Eso, profesora, en esta parte. Ya. Leslie, yo aquí te quiero preguntar algo que pasó por alto, no se mencionó, pero lo tienes abajo de la figura, donde tú hablas de una calcemia corregida. ¿Qué significa eso? ¿Por qué aparece esto? ¿Cuál es la información que tú quieres transmitirle a tus compañeros respecto a ese cuadrito que pusiste ahí abajo? Ah, ya. Es que lo que pasa es que un porcentaje de calcio va a estar unido a albúmina. Entonces, cuando hay como valores anormales de la albúmina, por lo general hay que corregir. Por ejemplo, una normalidad puede ser la hipoalbuminemia. Entonces, como la albúmina es transportador de muchas moléculas, quizá un descenso en estos niveles va a traer alguna confusión, por lo tanto se corrige. Ya, cuando tú dices quizás, ¿es probablemente o trae alteración? Porque aquí tenemos que ser muy claros. Cuando damos esta información, cuando tú colocas esa fórmula del calcio corregido, por eso insisto, ¿cuál es la información que hay que transmitir a tus compañeros que estamos haciendo este módulo que en el momento, porque yo creo que esta información sirve en el momento de validar? ¿Qué es lo que dirías tú? Mm, es que para la interpretación de los resultados del calcio o de la calcemia, eh, es necesario corregir los valores en función de la concentración de la albúmina. Ya. Entonces, para ello se utiliza esta fórmula. ¿Y qué indica la fórmula? La fórmula indica Ahí que, hay un 0,8, hay un 4. ¿Qué significa eso? ya a ver, eso significa, por ejemplo, el 4, en caso de que los niveles de albúmina sean menores a 4, se va a corregir ya que
por cada gramo de albúmina que falte van a haber más o menos unos 0,8, no sé, aquí tengo la duda si son miligramos o son gramos por decilitros en el 0,8, en la corrección que se hace. Pero el resultado de la calcemia está en gramos o está en miligramos. Un miligramo, Ya, sería miligramo, sí, sí. ya, ya. Entonces, eso. Entonces acá En la información que hay que transmitir a tus compañeros es que la calcemia, lo primero es, ¿se pide calcemia aislada o a qué parte de un examen corresponde la calcemia? ¿Así el médico pide calcemia o corresponde a algún perfil que tú conozcas que puede ir el calcio? el perfil bioquímico, ¿no? Ya, el perfil bioquímico, y en el perfil bioquímico, ¿qué información aparte vamos a tener, aparte de la calcemia? Mm, O sea, como que otros exámenes están en esa parte ¿Sí? del... ¿Qué te interesa ah, a ti, en función de lo que estamos hablando? no es la bilirrubina, la albúmina. Albúmina, ya, viene albúmina, viene ahí. Por lo tanto, acá lo que tenemos que tener muy claro, si tenemos una calcemia, un valor de calcemia que nosotros nos da, no sé, nos da, por ejemplo, 8,1, o nos da 8,3, un valor de uno dice, tiene el valor bajo. Y yo antes de validarlo, antes de emitirlo, yo tengo que mirar cómo está la albúmina de ese paciente. Porque si la albúmina el paciente tiene una hipoalbuminemia, estamos obligados a corregir a ese valor para que no tengamos problemas con el resultado y lo estemos subestimando. Y como usted dice, albúmina, el calcio está unido a albúmina. Y lo que estamos determinando, ¿qué calcemia es? Porque aquí tú presentas calcio iónico, calcio unido a albúmina. ¿Qué calcemia es la que medimos nosotros cuando tú presentaste la metodología? ¿Qué calcio es el que se mide? Calcio iónico, No, el ¿no? calcio total. El calcio Ah, total, eso es lo que estamos midiendo. o sea, la suma del calcio iónico con el calcio unido a la albúmina. Claro, porque y lo que esté unido, como tú decías, a fosfatos, carbonatos, citratos que pudieran estar disueltos en el plasma, ¿no? Porque nosotros acá, por ejemplo, tú nombras el fosfato y más adelante lo nombraste después con el otro metabolito que también está ahí formando estos fosfatos de calcio, carbonato, también lo tienes ahí cuando estás hablando después del fósforo inorgánico. Pero eso es lo que tenemos que tener presente. Nosotros estamos determinando las técnicas que tú presentas son para calcio total. También hay Sí. kit para calcio iónico, pero este es distinto. O metodologías para medir el calcio iónico, pero lo que nosotros estamos determinando es el calcio total. Y ese calcio total, antes de que nosotros emitamos el resultado, siempre tenemos que ver y colocar en una nota, por supuesto, que el calcio está corregido en función de la albúmina que tenga el paciente, ¿no? Eso es lo que quería aclarar ahí, porque pasó ahí eso y uno dice, ¿qué significa este calcio, esta calcemia corregida? Por lo tanto, eso es el momento de la validación, yo tengo que tenerlo siempre presente, mirar muy bien los resultados que tiene el paciente en ese perfil. Bien. De aquí nada más, profesor, ¿cierto? No. No, es que justamente iba a preguntar la importancia o qué sentido tiene pedir calcio iónico versus calcio total, pero como este profesor ahí como que complementó la respuesta, solamente recordar que justamente la validez que tiene lo que normalmente no se pide, solamente el calcio total, como dijo usted, pero el calcio iónico tiene el valor de que nos puede orientar mejor una hipocalcemia o hipercalcemia cuando hay factores en el paciente que alteren el transporte del calcio, como por ejemplo una albúmina baja. Pero lo normal, así lo rutinario es pedir calcio total. Esa es como la aclaración que le iba a preguntar a Leslie, pero veo que ya se aclaró. Bien. Pasemos a la siguiente, por favor, Leslie. Bien. Acá yo te voy a partir preguntando, profesor, voy a partir yo aquí. Tú colocas requisitos y toma de muestra. Ya, aquí colocas el requisito no requiere ayuno. Hay que tenerlo muy claro porque las demás adelante no colocaba. Aquí es muy importante. ¿Por qué no requiere ayuno esta determinación? ¿Qué crees tú, Leslie? La verdad también me llamó la atención. Eh, mm, ¿Por qué no? No, la verdad que no lo sé.
Ya, o sea, Eso no. aquí que tenemos que tener en cuenta que hay muchos metabolitos que sí se modifican rápidamente por la ingesta. Y en este Claro. caso nos está diciendo que el calcio no es modificable, a diferencia de uno que es muy modificable y que nunca se les puede olvidar, que es la glicemia, que ese sí hay que hacer este ayuno porque lo que nosotros consumamos, el hidrato de carbono, rápidamente se eleva, ¿ya? Y por eso necesitamos este ayuno de 8 a 10 horas. En este caso no. Pero si bien no requiere, cuando es aislada, la mayoría de las veces el calcio va a estar dentro del perfil bioquímico, como lo hablamos recién. Y en el perfil de bioquímico también va la determinación de colesterol o va la determinación de glicemia. Por lo tanto, está dentro de una solicitud, por decirlo así, que sí requiere ayuno. Pero si nos pidieran una calcemia aislada, como está ahí, que puede darse el caso, no es lo más común, sí deberíamos tener en cuenta que podemos tomarla a cualquier hora del día. Lo que sí acá dentro, tú colocas por ahí dentro de los interferentes, que hay interferencias de algunas cosas. ¿Cuáles son las interferencias más clásicos? No la escuché, profe. Los interferentes más clásicos que puedan tener. ¿Qué interferente? Porque tú dices, no vamos a hacer ayuno. El paciente ya le toma una muestra a cualquier hora del día. Vino después de almuerzo. ¿Cuál podría ser ahí un interferente? Que es el más clásico, el que lo hemos visto casi siempre en todas las presentaciones de una interferencia que es muy clásica. Considerando que vamos a medir aquí una coloración, porque esto es por colorimetría. Tú presentaste, tienes aquí el calcio medido por el arsenazo, no el arsenato, porque por ahí en algunas partes decías arsenazo, el arsenazo 3. Interferente. ¿Cuál es la interferencia? Mira, imagínate, te estoy diciendo, el paciente va después del almuerzo, que no tenía otro momento, dijo voy a ir después del almuerzo, total le dijeron que no requería ayuno. ¿Cuál pudiera ser el interferente? Ahí. No sé, profe. Los triglicéridos son los Ah, más, claro que hablaban de los triglicéridos la mayoría, sí, tiene claro, razón. la mayoría hablan de los triglicéridos, ya eso. Y acá, mira, ya tú colocas ahí tipo de sueroplasma, contenedor sin anticoagulante, tubo con heparina. ¿Cuál anticoagulante nosotros tendremos que descartar la muestra? No vamos a aceptar. Usted diría, no, yo no acepto esta muestra. Usted trabaja Con con el el laboratorio. el ¿Por qué? tubo tapalita. No, ya, dígame con esto. Sí, ¿por qué? ¿Por qué usted lo va a rechazar? ¿Cuál es la respuesta que daría? Porque es un quelante del metabolito que estoy evaluando, del calcio. Ya. ¿Qué significa que sea un quelante? Que va a estar como secuestrando el calcio. Ya, lo va a estar secuestrando, no lo va a dejar disponible, por lo tanto es el primero que usted rechaza. Aunque le insistan que le quiere hacer una muestra, usted no, porque usted se va a arriesgar a que va a informar un valor que no corresponde. Podría informar una calcemia muy, muy baja porque apenas tendría el valor, o una calcemia de 0, y eso no podría ser. Entonces, tenemos ahí. También hay otros componentes que usted nombró, que también otros anticoagulantes que descartamos. ¿Cuál más? Citrato, creo. ¿Cree? Espera. También está el oxalato. Todo el resto que tenga anticoagulantes se supone que no, Como el porque resto en que cierto grado el de citrato, creo haber leído, esta o esta. Ay, ¿cuál tiene otro? que recordar aquí, lo importante es la parte bioquímica, no olvidarla. O sea, nosotros si tenemos un tubo con oxalato, que es el otro anticoagulante que puede estar disponible, el oxalato va a formar oxalato de calcio. Entonces ahí también vamos a formar un complejo y no vamos a dejar disponible. Pero eso es lo que tenemos que recordar. Leslie, te voy a preguntar de esta técnica que tú no colocaste los reactivos. ¿En qué se basa la formación de ese el complejo de arsenazo 3? Y yo te pregunto, ¿esta reacción es específica, no es específica? ¿Cómo es? Y abajo tienes la medición de cresoftaleína complexona.
que hay kit también de la cresoftaleína complexona, que es así el nombre, que el calcio reacciona con esa o-cresoftaleína, ortocresoftaleína, en un medio alcalino y da un complejo rojo. ¿Ya? Son las dos metodologías que están en el mercado, yo diría la que más se usa y se sigue usando, y a pesar de llevar varios años en el mercado, es la cresoftaleína complexona. Pero mi pregunta es, tú no colocaste acá me faltaron No, no los puse. Es reactivos, que ¿ya? la verdad también tenía la duda si los ponía o no los ponía, como no, perdón, como no íbamos a hacer como la determinación al tiro en el laboratorio, no sabía si Pero no la... importa, lo que pasa es que aquí te falta algo para explicar el fundamento del método. Porque una cosa es que reaccione con la cresoftaleína complexona, el calcio, pero ¿qué lo hace específica? Porque yo te voy a decir inmediatamente, el arsenazo 3 y la cresoftaleína complexona no son específicos para el calcio. Y incluso en el kit lo dice, en el kit de arsenazo 3, que había que haberlo revisado, dice, en alguna parte dice que lo torna al método, el agregarle algo que trae el kit, torna el método en uno de los más específicos de la determinación de calcio. Así lo dice. Yo sé que sí, pero no recuerdo el nombre, profe. Ya. De los... Sí. Acá hay un método, bueno, su compañero, como están las técnicas ahí en las páginas, y este es de LAFTES, este calcio arsenazo que está ahí, para que lo busquen también. Yo siempre los insto a que ustedes vayan buscando también la información, pero ahí van a encontrarse con una molécula que trae el kit, tanto de cresoftaleína como el de arsenazo 3, ¿ah? Que es la 8-hidroxiquinolina. La 8-hidroxiquinolina lo que hace es hacer específico el método. Así que buscar ahí la 8-hidroxiquinolina, porque lo que hace esta 8-hidroxiquinolina es reaccionar con el magnesio, que es otro metal divalente que está disponible, porque estos complejos con el arsenazo, la ortocresoftaleína, reaccionan con metales divalentes. Y no solamente el calcio es divalente, sino que también está el magnesio. Por lo tanto, tenemos que de alguna forma hacer más específico la metodología. Pero eso sale ahí para que lo revisen. Y por eso las técnicas, usted puede colocar el principio, pero el principio hay que buscar ahí todo en qué se fundamenta. Es importante tener eso claro. Para nosotros va a ser fundamental al momento que podamos elegir una metodología. Profesor, si quiere hacer alguna consulta. Sí, una cosa así como media práctica. No sé si Leslie lo dijo, pero tú ahí pusiste, Leslie, sobre el uso de ácido clorhídrico, imagino. Ojo ahí con las siglas, colocarlas Las bien. letras sí, se me Sí, pasó. ¿cierto? Bueno, pero se entiende. ¿Por qué la acidificación de la orina se recomienda para hacer medición de calciuria, me imagino, en este caso? ¿Cuál es el Eh, fundamento de acidificar la orina? yo leí que Ujú. al acidificar la orina, ¿Sí? y como que favorecía al calcio de alguna manera para la reacción, pero no recuerdo por qué específicamente. Mm, Eh, eh, ya, mira, resulta, bueno, no solamente para el calcio, para otros iones también, pero en general con eso evitan la formación de cierto tipo de cristales y favorecen la solubilidad también en este caso, del calcio, ¿ya? Aunque hay discrepancia, hay estudios que dicen que la acidificación como que no ayuda mucho, o solo en ciertos tipos de orina, ciertos casos, y otros hablan de que da lo mismo, pero por lo menos en teoría eso, ¿ya? Que ayuda evita la formación de ciertos cristales que pueden interferir con la determinación y favorece la solubilidad, en este caso, de cationes como el calcio, ¿ya? Em, eso, Leslie, en esta diapo por lo menos. Bien, pasemos a la siguiente. Te fijas, aquí tú hablas de las interferencias, tienes ahí la bilirrubina, tienes la hemoglobina, aquí te hablaba de las... Y claro, colocaste ahí los plasmas con citrato, oxalato, fluoruro y esta, que tenían que ver. ahí está Los valores tú acá colocas valores de calcio, que es calcio total, calcio sérico, ahí colocas en los niños, el calcio ionizado, que también colocas los valores. ¿Hay grandes diferencias en cuanto a los valores de calcemia en los distintos grupos etarios?
Yo me refiero a niños y adultos, que hasta ahí tenemos los valores. Según tu criterio, ¿hay grandes diferencias? Mm, La verdad, cuando yo miro entre niños y adultos, no veo una gran diferencia. Por ejemplo, como en el fósforo, creo hay una gran diferencia, pero aquí no noto una gran diferencia, porque los valores igual, por ejemplo, son similares, valores similares, Son no bastante tienen como cercanos, intervalos tan claro. Tú elevados, a considerando mi el parecer. valor de niños que ¿Me tiene escucha? ahí de 2 a 12 ¿Me años. escucha? Sí, no, sí te escucho bien. Lo que pasa es que en un momento se va un poco la señal, pero te entendí de lo que querías decirme. Tú que dentro de las cosas que querías decirme es que no hay grandes diferencias en este metabolito, a diferencia del fósforo, que sí, ahí vamos a entrar un poco después, pero acá podemos decir tanto los adultos como los niños, considerando de 2 a 12 años y que tienes de esa edad, tienen valores muy parecido, no hay gran diferencia. Aquí, según estos valores de referencia, recordar que los kits son los que traen los valores de referencia o los laboratorios colocan sus valores de referencia, pero comparando estos que tienes acá, no hay grandes diferencias que pudieran decir, ah, esto tengo que considerar. Bien. Acá, y lo otro importante que dentro de la medición fotométrica, nosotros medimos por fotómetro clínico, más que por espectrofotómetro Leslie. ¿Ya? Acordarse que el fotómetro clínico, el que tiene filtros de interferencia, que utilizamos nosotros. Por eso te dicen que uno entre 600 y 660, dependiendo del filtro de interferencia que uno tenga. ¿Ya? Así que eso que quería aclararles porque el equipo que vamos a utilizar y los videos que están disponibles para que se puedan revisar. Bien. De acá yo no tengo más preguntas, profesor, ¿usted algo? No, solo una observación media puntillosa nomás. Los valores de referencia están, no sé si en catalán o no sé, Cordó dice lactentes, no sé si es catalán ese o otro idioma. Lo digo solo por tener ese cuidado de poner las diapos, digamos, en el idioma que corresponde, solamente eso. Algo Sí, puntilloso. sí. No es solo, esa imagen está tomada directamente desde el Sí, del inserto. inserto. El Sí. inserto y el Mal inserto traducido entonces. está Mal mal traducido. traducido porque la Perfecto. empresa, ¿usted sabe de dónde es la empresa, Leslie? Laptes, ¿no? No, no. La empresa Laptes es una empresa brasileña, ¿ya? Así que por eso de repente vamos a encontrar Capaz que algunas sea portugués traducciones. entonces. Sí, un poco de portugués ahí que está un poco Ok, cambiando. ok. Bien, Gracias. pasemos a la siguiente. Profesor, Sí, aquí tengo algunas consultas. Em, Hablabas tú bueno, de la hipocalcemia, ¿cierto? Hipercalcemia, pero para que lo entendamos mejor, Leslie, mira, te voy a poner un caso clínico así bien light, para ver qué me puedes responder tú aplicando justamente estas cosas que pones acá. Mira, tenemos un paciente con calambres, ciertos dolores musculares, con un calcio de 5,8 miligramos por decilitro, un fósforo de 5 miligramos por decilitro, magnesio disminuido, hipomagnesemia, una PTH de 5,8, recordando que de picogramos por ml, recordando que los valores van como entre 10 y 50, y una vitamina D de 75 nanogramos por ml, recordando que más o menos los valores son normal entre 20 y 40. Es decir, en definitiva, una hipocalcemia, una hiperfosfatemia, hipomagnesemia, una PTH baja y una vitamina D elevada. ¿Ya? ¿Cuál sería como tu diagnóstico desde el punto de vista del metabolismo del calcio? ¿Qué tendría este paciente? Dijo que era una PTH baja. ¿Sí? Tiene la PTH baja, el calcio bajo, La calcemia baja, vitamina D alta. hiperfosfatemia, vitamina D alta,
y magnesio bajo también. Tiene calambre y dolores musculares. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Bueno, obviamente una hipocalcemia, como diagnóstico de Hipocalcemia. calcio. Pero las causas, ¿por dónde va la cosa? Es súper importante, Bueno, Leslie, que uno no solamente se aquí, limite a dar información, también claro, no, digamos, la sí. procese y sea capaz de aplicarla en casos clínicos. Es que esa es la finalidad, porque les pasamos todo esto, ¿ah? No es solamente para que se sepan de memoria un valor u otro, ¿ya? Eso también es, por eso no te pongo este caso. ¿Qué Esta sería la hipocalcemia, osteomal? esta hipocalcemia, ¿por dónde va la causa, crees tú? Mm, ah, Te voy a ayudar. mm, ¿Será ujú. algún problema con la vitamina D? ¿O será algún problema con la PTH? Porque una Yo hipocalcemia creo con que vitamina D alta y PTH baja. Sí, dime. yo creo que por la vitamina D más que nada, porque Pero la está vitamina D como está alta, po. La vitamina D está alta, alta. Y claro. hay una hipocalcemia, po. Y la PTH está Hipocal- baja. ¿Será entonces Mm, problema de la vitamina D? No, es de la PTH. Claramente, po. Claramente. Si tienes la PTH baja, tienes el calcio bajo, tienes el fósforo elevado, tienes el magnesio bajo y la vitamina D elevada, la vitamina está respondiendo simplemente a la hipocalcemia, ¿no es cierto? Eh, Pero ahí y, estaría generando como resistencia. No, no, porque si no, está tan alta, no, ahí lo más probable es que el problema esté asociado con, inicialmente con una PTH baja, ¿cierto? ujú, Que recordemos que la PTH es es una de las principales hormonas que te va a favorecer la salida, la resorción ósea y la salida de calcio desde el hueso. Por lo tanto, al estar la PTH baja, se va a producir un desequilibrio entre la formación y resorción ósea, ¿ya? Por lo tanto, el hueso va a tender a crecer y a consumir más calcio, ¿cierto? Y magnesio que a liberarlo. Por lo tanto, este famoso síndrome de los huesos hambrientos. Entonces, lo que te va a producir es un mayor consumo y por ende baja del calcio circulante. Lo mismo pasa con el magnesio. El fósforo puede estar bajo, puede estar normal, o en este caso, puede estar alto. No, lo normal es que tienda a estar bajo también, va a depender del estado en que pillemos este síndrome. ¿Ya? Pero y la vitamina D está respondiendo simplemente elevándose, tratando de captar más calcio. ¿Ya? Pero eso es. ¿Ya? Ese sería, en este caso sería como un síndrome de los huesos hambrientos, inducido por una PTH baja. ¿Ya? ¿Sí? ya, sí. Ok. Sí, Eso, profesor, ahí en esta parte. sí, lo que te quería y quería acotar aquí, Leslie, porque cuando usted hizo la presentación, daba a entender como que la hipocalcemia llevaba a la deficiencia. O sea, esto que tiene acá, las No, es la causas, causa. Sí. Sí, ya, pero son hay las que causas. colocar eso, porque usted hablaba ahí, entonces hipocalcemia va a tener deficiencia. No, la Claro, deficiencia o sí. resistencia a la vitamina D va a generar hipocalcemia y que en ese caso, esa resistencia o esa deficiencia, para el caso de los niños, un raquitismo, usted lo dijo, y osteomalacia es como se define en los adultos. Y lo mismo pasa, un hipoparatiroidismo primario, una afección a la glándula paratiroide, no va a generar hipocalcemia porque la paratormona no se va a secretar o va a secretar en baja concentración. Entonces, eso para que tengamos muy, muy claro ahí que estas son causas y estas lo que nos llevan es a generarnos una hipo o hipercalcemia. ¿Ya? Así que eso, acotarlo ahí para que siempre, porque uno de repente puede tener, ¿estamos hablando de causas o estamos hablando de consecuencias? Mm. Siempre, o cuando hablamos de repente esto es un signo o es un síntoma, que también es otra de las cosas que tengo que reconocer muy bien. Síntomas clínicos o signos clínicos, que no es lo mismo. Eso de lo que quería aclarar ahí. Pasemos a la siguiente. Bien. Acá, profesor, le doy la Sí, palabra. y lo mismo de siempre, profesora. Leslie, al hablar de fosfemia, hablas también de fosfato inorgánico. ¿A qué nos estamos refiriendo realmente? ¿Al átomo o algún otro tipo de anión del fosfato? Para que quedemos súper claros con eso. Que es una confusión común, ¿eh? Del fósforo Cuando y tú no. hablas de los valores de referencia del fósforo, ¿estamos hablando realmente del fósforo como átomo aislado o estamos hablando de algún complejo aniónico?
Porque dice fósforo inorgánico. Entonces quizás la pregunta que debería hacerte primero es ¿qué es el fósforo inorgánico? El fósforo inorgánico. Qué El buenas PI que tú preguntas. pones ahí. Es que Lely, tú tienes, es que Lely, Sí, tú sí, es si que vas a es verdad, presentar, sí, es que tienes hay que que... relacionar todo, No, sí, no, es no, es verdad. que no, si es más simple que eso, Lely, es más básico. Si tú pones cosas en la diapo, es obvio que los profesores te van a preguntar, entonces tú tienes que leerla bien la diapo antes de presentarla, me refiero cuando la estás preparando y decir, ah, bueno, ¿sé lo que es esto realmente o no? Cuando hablo de PI así, los profes me van a preguntar. Entonces tú tienes que prepararte para ese tipo de cosas, ¿ya? Y es solamente para aclarar, para que a todos nos quede claro y entendamos la materia, si esa es la única finalidad. Por lo tanto, si no lo tienes claro, esto es básico, sí, es muy sencillo. Porque, por ejemplo, abajo hablas de nuevo de fósforo, de P, ¿ya? Entonces, porque no es trivial, para que quedemos, hablemos todo el mismo idioma simplemente, ¿ya? ¿Tú sabes lo que es el PI? ¿Qué significa este fósforo inorgánico? Em, ay, es que ¿No? no. Como, mira, Ya, Leslie, ahí como molécula, ¿qué molécula sí, es? También lo tienes acá, mira, dice claro. principal tampón intracelular. ¿De qué estamos Ujú, hablando si nos estamos refiriendo a eso, Leslie? De ahí puedes sacar la respuesta. claro. De qué Claro, sistema tampón pertenece este fosfato inorgánico? Bueno, de hecho ahí el nombre lo acabo de decir, fosfato Claro. inorgánico. Mm. ay, no sé, estoy bloqueada, profesor, no sé qué responderle. Es Ya. que la verdad es que me complican bastante, como, ¿Te acuerdas del tampón fosfato, Leslie? sí, sí me acuerdo. El tampón fosfato, ya. El anión, el fosfato, a ese fósforo se refiere. ¿Te acuerdas cómo era la fórmula? ¿Cómo se escribía fosfato? ¿El fósforo unido a algo o no? ¿No te acuerdas? No, el HPO4, ¿no? ¿No? Claro, es PO4. Quítale el H porque si no ya sería un ácido, ¿cierto? Es el Ah, ya, ok. PO4, el PO4-3. Ese es el fosfato, de ese estamos hablando, ¿ya? No del fósforo solo, es del fosfato, porque esa es la forma como está presente el fósforo, digamos, en este sistema tampón, extracelular e intracelularmente. De eso vamos a estar hablando. Y aprovecho de preguntarte, porque tú lo dices aquí, pero que lo aclaremos. ¿El fosfato se concentra principalmente en el extracelular o en el intracelular? La pista está ahí misma, tú lo tienes en la En diapo. el extracelular. No, todo lo contrario, po, en el intracelular. Por eso ¿En es el el intra? principal, sí, es el principal tampón intracelular, ¿ya? Tal como tú lo tienes ahí. A diferencia de otros aniones como el cloruro, que son más bien aniones, el anión más importante extracelular es el cloruro. El anión más importante intracelular es el fosfato, y eso te puede ayudar a tenerlo más claro, ¿ya? Y por eso es tan importante el fósforo, porque las salidas que tenga del extracelular van a obedecer principalmente a cómo está su excreción, su relación con el calcio, pero donde más cumple función el fosfato inorgánico es en el intracelular, ¿ya? Por eso el principal anión y tampón intracelular, ¿ok? Después le siguen intracelularmente las proteínas y los sulfatos, pero el tampón, el anión fosfato es el más importante intracelularmente, ¿ya? De hecho, tú lo tienes abajo, po, ¿ya? Bueno, Ese en dato. fin, eso, Leslie. Ya. Mira, Leslie, acá ya tenemos nuevamente los valores de referencia y tú colocas los valores de niño y adulto. En cuanto al momento de validar, de emitir un resultado, ¿qué importancia le ves a eso tú? Por ejemplo, si el analizador en este caso me arroja como que si estuvieran los valores alterados, por ejemplo, en niños, porque suelen estar más elevados, uno tiene que fijarse bien si la muestra es de un niño o de un paciente adulto, porque si en el caso que salgan como elevados los valores, uno tiene que fijarse bien si el paciente, la edad del paciente, en este caso los niños, van a tener una fosfemia más elevada. Ya. Entonces la recomendación sería al momento de validar un valor de fósforo. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos muy bien? ¿Cuál es la recomendación? Más que si salen Mirar la elevados, edad, la edad. Ya, ahí es la súper edad. importante acá la edad. Acordarnos que en el calcio íbamos a mirar si estábamos en un perfil bioquímico, si teníamos disponible albúmina, si es que había que corregirlo. Acá lo importante es que miremos edad, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Y bueno, ayer el profesor lo dijo, y recordar qué es lo que pasa en el caso de los pacientes dializados. ¿Tú viste algo en ese caso, tú, Leslie? Los pacientes dializados. ¿Sí? Que nos van a llegar No bastantes escuché, muestras de pacientes no dializados. escuché lo que antes de pacientes dializados, no escuché, que se me No, cortó el no, no, internet. no, te estaba preguntando a ti respecto a si habías leído algo de ese tipo de pacientes, porque una cosa aquí es la edad, estamos haciendo alusión a la edad, pero también hay que, lo que pasa es que cuando tenemos muestras de pacientes dializados, ahí tenemos que fijarnos porque llegan a veces con casos de hipofosfemia o hipofosfatemia, hipocalcemia, ¿ya? Por la Por el redistribución que proceso. se produce al momento de... Y el proceso de la diálisis como tal. Entonces, de repente van a ser esas muestras raras, por decir, uno dice, ¿de dónde viene la procedencia aquí? Un paciente que está en diálisis. Hay hartos valores que van cambiando. Los iones en los pacientes dializados cuesta que se estabilicen todo por el mismo proceso y vamos a encontrar valores bastante alterados, ¿no? Que ahí tengamos en cuenta, no solamente buscamos edad, buscamos el metabolito, sino que tenemos que ir uniendo toda la información. Profesor, no sé si hay algo más de acá. No, ya Ya, aquí estamos bien. estamos bien. Pasemos a la siguiente, Leslie, por favor. Acá. Bien. Entonces acá tú mostraste dos técnicas para la determinación del fósforo. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque tú presentas la técnica de Roe-Whitmore y presentas la técnica de fósforo UV de Liquiform. Y hablas de otro kit del Liquid Rabbit Human, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre estas técnicas? ¿O se parecen en Primero, algo? Mm. se parecen, es lo mismo, solo que los insertos, por ejemplo, se saltan como la última parte. Es Ya, como que es una técnica abreviada, podría decirse. o sea, lo que pasa es que la técnica, la de Roy Whitmore, tiene añadida una segunda reacción. Por ejemplo, si tuvieras revisado el kit de Spin React, es muy similar. Spin React también ocupa la segunda etapa, así porque en un momento tú la nombraste una técnica antigua que se hacía, pero Claro. hay técnicas que están disponibles. Si te vas a la empresa Spin React, aparece esta técnica también. Y formando este azul de molibdeno que tenemos ahí. O sea, la técnica de Roy-Whitworth tiene dos etapas. Primero se forma este complejo desde el fosfomolidato de amonio y después hay un fenómeno acá donde hay una reducción de la molécula y nos va a dar el azul de molibdeno. Y en el otro caso, solamente en el fósforo UV está en la primera etapa, porque ese fosfomolidato de amonio no presenta color, ¿ya? Entonces es capaz de absorber, sí, a los 340 nanómetros como colocaste tú ahí. Y la otra gran diferencia que tiene ahí, ¿por qué tiene ácido tricloracético esa técnica? Porque aquí no aparece dentro de lo que tú escribes, método Roe-Whitmore, y no vemos en ninguna parte. Vemos el molibdato de amonio, hasta por ahí. Vemos el aminonaftol sulfónico, así está acá. Pero el ácido tricloracético, ¿te acuerdas? El ácido tricloroacético. No, no. Ya. Eso es para desproteinizar. Además, esta técnica lleva implícita una desproteinización, que significa que hay una dilución implícita, que eso ya lo hemos revisado en otras ocasiones. Entonces, también es otra técnica que vamos a tener, porque ahí lo llama la atención que dice que la curva de calibración, el estándar es de 1 y la linearidad es entre 1 y 10. Dice, pero ¿cómo? Yo tengo un estándar de 1 y es por el hecho que hay una dilución implícita y eso permite hacer esa medición. Así que lo más importante, las determinaciones siempre se basan en la primera etapa, es decir, molibdato de amonio que reacciona con este fósforo inorgánico dando este fosfomolibdato de amonio. Eso era lo que quería preguntarte ahí. Y lo otro que, si te fijas que acá en esta técnica UV que tú colocas, dice fósforo inorgánico, ácido sulfúrico, molibdato de amonio, complejo fosfomolibdato no reducido. Claro, y ese es el que se mide a 340 nanómetros. Eso simplemente quería ahí aclararles que hay dos técnicas y que esta sí se la pueden ocupar, la pueden ver en algunos de los kits. Y lo otro que aparece ahí, que lo mismo que decía el profesor, que las acidificaciones, que si bien no, en algunos casos no contribuyen tanto y la muestra se toma tal como está, sí puede
pudieran acidificarse, esto para evitar la precipitación de cristales y que estas moléculas formen sales y precipiten con otras, ¿no? Así que eso es lo que quería aclararles ahí de esta imagen. Pasemos a la siguiente. También, mientras vas pasando a la siguiente, hablaste del lavado, porque el lavado es solamente para el fósforo, el lavado del material de la vidriería, Leslie, que tú lo dijiste por ahí. Sí, es que lo que pasa es que el fósforo actúa como interferente porque el fósforo es utilizado en varios detergentes. Entonces, se recomienda el no uso de detergentes que tengan este fósforo y en reemplazo realizar un buen lavado, lavado y enjuague con aguas desionizadas. Ya. Te lo consulto ahí porque no solamente el fósforo, cada vez, y es lo que aprendimos hace mucho tiempo en preclínico, cada vez que nosotros vamos a determinar iones, sean estos cuales sean, siempre tenemos que usar material que esté, ojalá desionizado, vidriería lavado con agua desionizada o material plástico de primer uso. Esa es la recomendación, pero no solamente para el fósforo, va para el calcio y va para el magnesio también, porque si bien puede no tener el detergente, pero el agua con la que estoy lavando sí puede tener trazas de calcio o de algunos minerales, por lo tanto tengo que asegurarme que lo que estoy midiendo solamente sea el ion o el metabolito que corresponde a la muestra del paciente. Así que eso. Ya aquí también nombras los valores en adultos y en niños, no sé, y ese ejemplo de los cálculos. Profesor. No, está aclarado lo más Sí, relevante de acá, profesor. sí. Pasemos a la siguiente. Ya. Ahí, profesor, si quiere aclarar. Ahí, Es que es lo mismo que pasó con la sí, anterior profesora. sí. Por ejemplo, en el Causas. caso de la insulina, Ujú. Leslie, como lo presentó, daba la impresión de que estaba hablando que la hipofosfatemia inducía problemas en la secreción insulínica, cuando es al revés. Problemas en la secreción insulínica pueden producir una redistribución, alterar la redistribución del fosfato extracelular y ahí puede producir un aumento de insulina o una hipofosfatemia. ¿Ya? Ahí sí se entiende. Pero imagino que eso ya se aclaró, por lo tanto... Sí, claro, con eso estamos. Pero es súper importante, Leslie, para todos sus compañeros cuando les toque presentar algo, siempre colocar el título. Esto es una causa, a partir de ahí, o colocarlo al revés, o sea, haber puesto primero las causas y después esto genera la hipofosfatemia. Claro, Claro, sí, en el también. sentido de que yo no me confunda y diga, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Esto que ocurre primero y después esto? ¿O tener esta hipofosfatemia me lleva a esa consecuencia? Pero, como dice el profesor, no vamos a ahondar en esto, pero ya está visto dentro de la presentación. Pasemos a la siguiente. Y además se va a ver en la clase. Hay una clase que también tienen que ver todavía de todo lo que tiene que ver relación con estos minerales. Bien, acá tú hablaste de la determinación de magnesio, tiene bastantes funciones, dice esto, control estructural, neutraliza la densidad de carga negativa sobre el ATP. ¿Qué puedes decir de eso, Leslie? ¿Qué fue lo que preguntaste? Sí, dice integridad estructural, perdón, no, neutraliza la densidad de carga negativa sobre el ATP. ¿Qué es eso? Ah, es que lo que pasa es que el magnesio va a neutralizar las cargas negativas, eh, por ejemplo, en la primera etapa de la vía glicolítica, en la fosforilación de la glucosa, ahí como se requiere harto ATP, este va a estar neutralizando todas las cargas negativas para que se realice el ciclo con normalidad. Ya, pero ¿de qué enzima me estás hablando? La hexoquinosa, en la que actúa en la primera en la vía Ya, glicolítica. entonces acá lo que tenemos que recordar siempre es que las quinasas necesitan, ¿no?, el complejo ATP magnesio, ¿ya? Para que pueda, ese es su sustrato, por decirlo así. Entonces, ahí ya es la primera vez donde ya lo hemos visto, ya hemos visto la función del magnesio. También, ¿dónde más hemos visto magnesio que tú recuerdes que es importante? Dentro Como de todo. cofactores. ¿Mm? ¿Cómo? Como cofactores.
cofactores ya donde, claro, porque aquí estamos hablando de la reacción. De harta enzima y proceso, o sea, de proceso enzimático. Ya, pero alguno que tú hayas tenido que trabajar con el que hayas visto. Ay, esa pregunta. Magnesio. Porque tú dices, de hartas enzimas que trabajan por ahí. Claro, aquí ya tenemos una enzima, la exoquinasa. Las quinasas Ay, necesitan no magnesio. ¿Qué más? sé cuál tarde, no. Ya. Ahí hay una clásica que también la tienen que haber visto, y son las polimerasas. Las polimerasas, la TAC polimerasa, necesita para trabajar magnesio. Es una de las primeras cosas que uno hace cuando estandariza un PCR, hacer una curva de magnesio. Es tanto así que la necesidad de magnesio en las polimerasas que eso se hace. Así que tener en cuenta eso, que el magnesio es fundamental. Profesor, ¿te quiere consultar algo acá? Sí, para seguir y continuar con esta relación, que lo mismo que pregunté con los otros iones. Acá, Leslie, el magnesio, ¿qué importancia tiene en el intracelular en cuanto a concentración respecto al extracelular? Es decir, ¿dónde hay más? En el intracelular, profesor. Correcto, sí. Aquí sí, en el intracelular. De hecho, es el segundo catión más importante en el intracelular después del potasio, ¿ya? Mucho más que el sodio es principalmente extracelular nomás. ¿Ya? Así que, y las razones son las que se acaban de mencionar. Importante cofactor de un montón de enzimas, especialmente las que trabajan con nucleótidos trifosfatos, ¿ya? Como las quinasas, por ejemplo, y también, por supuesto, las polimerasas de nucleótidos, ¿ya? Así que eso, lo demás creo que ya se dijo para esta diapositiva. Sí, ahí está. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, aquí ya colocaste esta determinación. Para el magnesio, solamente, ¿cómo ocurre esta reacción? ¿Qué es lo que pasa? Para que nos expliquen un poco la reacción como tal. El magón va a reaccionar con el magnesio y va a generar ese complejo magnesio-magón, el que va a generar el complejo coloreado rosado. Ya, y esta reacción también, Este va a ser en medio alcalino. Ese. ya, es en medio alcalino. También es importante, no sé si buscaste otro, este fue el único kit que tú buscaste, no viste Sí. otro. Claro, porque hay otros que también hacen esta determinación que se puede hacer con el azul de silidil, ¿ya? Que ese es otro de los componentes que se utilizan clásicamente para la determinación del magnesio, ¿ya? Y ahí también hay otro componente que, si en algún momento lo ven, aparece el hepta, ¿ya? El hepta o hecta, que ayer les mencionaba a su compañera, que es lo que la hace específica la reacción, porque también, al igual que la cresoftaleína complexona, igual el arsenazo 3, no son tan específicos para magnesio, sino que más bien para metales divalentes, pero de alguna otra forma se hace más específica la reacción. Pero aquí tenemos otra determinación, lo mismo, aquí tampoco requiere ayuno, como coloca usted ahí, y por supuesto que necesitamos, aquí vemos que hay otro líquido que aparece, el líquido cefalorraquídeo. No creo que haya revisado, porque solamente te dedicaste No. a plasma, ¿o sí? No, solamente a plasma. Claro, sí. Pero lo importante Nada. es que distintos líquidos biológicos podemos, la gracia de esta determinación, esta medición es que nos dice que la técnica que estamos viendo, el kit, nos permite medir en distintas matrices, ya sea sueroplasma, orina o líquido cefalorraquídeo. No todas las técnicas hacen eso, ¿eh? Así que uno ahí también está en el sentido de qué elegir, cuál selecciona. Así que eso es importante. Bien, y también está la acidificación del frasco de orina para la determinación. Evitar, como dice ahí, precipitación de magnesio y del calcio. Que si precipitara, por ejemplo, porque tú acidificas acá, te voy a preguntar algo yendo a las materias del principio, Leslie. Dice, quiero evitar que el magnesio precipite.
Y si precipita el magnesio, si yo tuviera una orina alcalina, ¿qué se va a formar? ¿Qué componente conoces tú que podrías encontrar en la orina que sería como, se traduciría en esta precipitación del magnesio? Te lo pregunto porque ya lo vimos y tenemos que tenerlo claro. ¿Hay algún cristal que tú conozcas? Sí, pero... ¿De acuerdo? O alguno de sus compañeros, algún cristal, porque estamos en esa situación. Pueden escribir en el chat ahí. No, urato no, porque urato sería ácido úrico. Acuérdense que los uratos están en pH ácido. Pero acá nos interesa que el magnesio se nos va, dice, yo quiero la idea es determinar magnesio en orina, pero acá se puede precipitar. Y la pregunta es, ¿cómo se precipitaría? Es muy sencilla, chicos. Alguien, escriban, ¿cómo se van a cortar de los cristales? Piensen en un pH más bien alcalino, Sí, porque pues, estamos acidificando. claro, porque no acidificamos, se nos olvidó Pueden acidificar. ser ¿Ya? ¿Cuál? fosfatos amorfos. Fosfato amorfo no. ¿No? Fosfato no. Porque fosfato pueden ser distintos, son fosfatos nomás los que están precipitando. ¿Cuál es? ¿Cuál es el cristal? Uno muy bonito, muy característico. Así, dipúrico. No. Tiene forma de lingote o de ataúd. O tapa o techo de casa, uno se hace no sé Ahí qué. pusieron algo en el chat, Ya, profesora. pero claro, fosfato triple. ¿Y qué tiene ese fosfato triple? Porque fosfato triple significa que esos tres fosfatos. Pero esa no era de orinas ácidas. Dijeron orinas alcalinas. Sí, pues orina alcalina. Si no le agregamos el ácido, esa es la situación. Tenemos claro, es fosfato triple amónico magnésico, así se llama ese fosfato, y ahí se puede precipitar, entonces formaría complejo y nosotros tendríamos menos magnesio disponible soluble. Entonces, acordarnos ¿Cómo se llamaba, profe? Disculpe. Fosfato triple amónico magnésico. Pero siempre lo acotamos y nosotros le decimos fosfato triple, pero es fosfato triple amónico magnesio, porque tiene sales de amonio y también contiene magnesio. Así que todas esas cosas, chicos, si se dan cuenta, tenemos que irlas aplicando. Así, bajo esta situación, ¿y por qué tengo que clasificar? Se van a formar estos cristales y a mí no me interesa que la molécula salta, sino que quiero tenerla soluble. Y ahí vamos a tener que aplicar nuestro conocimiento para decir qué es lo que se está formando. Si miráramos la orina, a lo mejor encontraríamos estos cristales, también en el sedimento. ¿Profesor? Sí, solo una pregunta, Leslie. ¿Por qué la heparina te sirve como anticoagulante y no te sirven otros como el citrato, por ejemplo, o el EPTA para la determinación de magnesio? ¿Por qué la heparina sí y no, por ejemplo, otros muchos más utilizados como el EPTA o el citrato? Es súper importante porque nos ayuda a entender cómo funciona esto. Dígame nomás. Porque por ejemplo, en el caso del EPTA, es quelante de metales divalentes y el Ya, magnesio es divalente. muy bien. El citrato, me imagino que por lo mismo, pero no lo sé, la verdad. Estoy ahí con mi duda. Ya. ¿Y la heparina? ¿Por qué la Con la heparina heparina sí? sí se puede, porque, ¿cómo era? Ay, lo dije hace poquitito. En otras palabras, ¿cuál es el mecanismo de acción básico de la heparina? Así brevemente. ¿Sobre quién Impide la actúa? coagulación sanguínea Obviamente, y porque es va a, anticoagulante, va a pero ¿sobre quién? permitir separar el plasma. Sí, pues, mija, pero la pregunta es el mecanismo de acción, ¿sobre quién actúa? Porque, por ejemplo, el ESTA, ¿cómo impide la coagulación? Te podría preguntar también. Porque dijiste muy bien lo del magnesio, cationes divalentes. Entonces, pero el magnesio no es el que interesa en la coagulación. ¿Cuál es el que interesa atrapar para evitar la coagulación? ¿Qué catión divalente interesa atrapar? El calcio. El calcio, ¿cierto? Y lo mismo hace el oxalato, ¿ya? La heparina, en cambio, ¿atrapa calcio o atrapa cationes divalentes? No. No, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Y ahí estaríamos completando la respuesta. ¿Qué es lo que hace entonces la heparina? Muy breve, sino ni siquiera hablar de toda la coagulación para nada. Evita la
como el que se secuestra o no se precipita, pero que se secuestran en estos metales divalentes para poder No, ser. la heparina ni se mete con ellos. La heparina lo que hace es estimula al sistema antitrombina 3, por lo tanto, inhibe la trombina e inhibe el factor 10 activado de la coagulación. En otras palabras, se mete directamente con las proteínas de la coagulación y no con el calcio ni con los metales divalentes. Por eso es que se puede usar para la determinación de los iones en general. ¿Ya? Eso. Ok. Bien. ¿Había otra más, Leslie? No me acuerdo, que eran las referencias, parece ya, ¿o no? ¿Otra diapositiva? ¿Esa? Sí, no, después venía solamente la... Ah, ya, aquí, bueno, las interferencias ahí que colocaste y que eso se puede revisar. Y las Aquí, patologías asociadas. A sí, ver, ahí sí, ahí profesora tiene lo una pregunta colocaste. de una cosa que quedó dando vuelta, que Leslie ahí en las patologías hablaba de Ah, de la vaso, siguiente, Leslie. Sí. claro, de vasodilatadores renales. ¿Cuáles son los Ujú. vasodilatadores renales? O algo así, de los que mencionaba. En otra Mm, diapo aparece, pero no me acuerdo, algo de vasodilatadores renales. No me acuerdo. sí, era en la de fósforo, creo. Claro, claro. ¿A qué te refieres con vasodilatadores renales? Vasodilatadores renales. Eh, para que aumente la hipovolemia y haya más absorción de electrolitos a nivel de los túbulos o de las asas. ¿Y No qué sé tiene si que ver con el fosfato? Creo que era lo que tú presentabas ahí. es que estaba, creo que era en un caso de hipofosfatemia, entonces era como para una forma de aumentarlo, o quizá era, no me acuerdo si era de hipofosfatemia, pero era para aumentar no sé si era para aumentar en ese caso debería ser para aumentar la reabsorción del analito. Ya, lo que pasa es que vasodilatador renal es un término medio, no sé si ambiguo, complicado, porque en general los vasodilatadores en general inducen vasodilatación de la arteria renal y se usan más bien en las insuficiencias renales agudas, ¿ya? Como por ejemplo las dopaminas o los derivados de la dopamina. Pero no son específicos renales, son vasodilatadores generales y sí, inducen vasodilatación renal, pero principalmente es para insuficiencia renal aguda por causas prerrenales. Por eso quería establecer qué tiene que ver con el fósforo. Ahora, en las insuficiencias renales sí puede, digamos, dispararse el fósforo, pero por eso no entendía bien a qué te referías, pero ok, ya. Eso, profesora, lo demás creo aquí Sí. del magnesio está como Ajá. más o menos Sí. claro. Lo importante que nuevamente que estas son causas, lo que lleva a, ¿ya? Así que por ahí hay algunas de hipermagnesemia, bueno, déficit de magnesio, aumento de aporte diario. Sí, también ayer no sale acá, pero dentro de una de las cosas que colocaban sus compañeros estaba el uso excesivo de algunos, ¿cómo se llaman estas sustancias? Antiácidos, ¿ya? Algunos antiácidos tienen un aporte importante de magnesio, así que el abuso de esto hay que tener cuidado. Nos referimos ahí, tienen magnesio, leche magnesia, que son algunos tipos de antiácidos o recubridores del aparato digestivo que también son importantes, que van a generar esta hipermagnesia. Sí, y los diuréticos Sí. de asa y las tiacidas, lo contrario, y Ujú. producen hipomagnesemia por pérdidas renales. También Sí. eso quizás lo eché un poquito de menos aquí nomás, pero lo demás está bien. Ujú. Diurético. Bien. Esa sería la última, que después viene la referencia, ¿cierto? Sí, parece, ¿no? Lely? Sí, sí. Sí, ya. Bien, entonces estamos por ahí, estamos, bueno, las conclusiones donde usted hablaba de esta limpieza del material, que es importante, y que acá no solamente para, como decíamos, para el magnesio, para el fósforo, es para todos. ¿Ya? Para todos necesitamos que el material